Voy a hablar de la Trinidad de Dios. En mi tiempo de joven estuve en un medio tradicional y manejan la Trinidad y creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero manejan que es un solo Dios. Por supuesto que es un solo Dios, pero son personas diferentes y algunos son unitarios y otros dicen que no, pero también lo son, porque creen en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y vamos a ver a la luz de la Biblia la Trinidad y qué es lo que hace cada uno de ellos y cómo se obtiene, porque hay demasiados grupos que no entienden acerca de las lenguas, que es el primer don del Espíritu, que es la evidencia de tener al Espíritu Santo. Todo el mundo dice, los tradicionales, que tienen el Espíritu Santo, algo que está en contra de las paredes doctrinales que les han enseñado. El Señor dice en su tiempo que invalidaban la palabra por sus tradiciones, y hoy es la misma situación. Es escudriñarlo todo y retener lo bueno. Es importante verlo a la luz de la Biblia. Lo que nos dice la Biblia debemos de creerlo, no lo que nos dice el hombre. Y vamos a empezar en Lucas 11:13. Nos dice que el Padre de los cielos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Bueno, el Espíritu Santo se obtiene pidiéndolo. El único requisito es la fe de pedirlo. Yo he estado con parientes que dicen: tengo el Espíritu Santo, y le digo: ¿hablas lenguas? Dice: no. Bueno, pues la evidencia, la señal que dice, no lo pongo ahorita, lo vamos a 1 Corintios 15:22, dice que es señal para el inconverso que nosotros hablemos en lenguas. Es señal para el inconverso. Y dice Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creyeren. No creen en las lenguas. Algunos dicen que no vienen de Dios las lenguas, hasta eso, y alcanzan a blasfemar. Hay lenguas caídas que el ángel caído imita, pero las lenguas, es importante entender que las lenguas para edificación vienen de Dios. Cuando busca uno a Dios y le pide uno a Dios, lo que viene de lo alto es la evidencia del bautizo del Espíritu Santo en el don más pequeño de todas las lenguas. Y vamos a ver en Romanos 8:26-27. Dice: asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Lo primero, el Espíritu Santo ayuda a nuestra carne, porque nuestra carne es la flaqueza. Somos débiles en la carne. Y ayuda a que tengamos fuerza en el Espíritu. Vamos a irlo viendo, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No solo ayuda a nuestra flaqueza, sino que pide como conviene. Nosotros pedimos para nuestros deleites, dice el Señor, que no sabemos pedir. Y dice: no lo sabemos, ¿cómo pedir? No lo sabemos. No sabemos pedir, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indescifrables, indecibles, ¿no? Esas son las lenguas. Y el 27, hermano: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios se manda por los santos. Dice Tesalonicenses 4:3, primera, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nada más como referencia, si me gusta regresar al 27. Gracias. Demanda por nuestra santificación el Espíritu Santo, para que podamos tener vida eterna, para que podamos ir al reino, porque sin santidad nadie verá al Señor. No lo ponga, Hebreos 12:14, lo conocemos. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es algo muy importante. Pide conforme a la voluntad de Dios. Pero como no oramos
o no tenemos lenguas, no sabemos descifrar la voluntad de Dios. Él pide por la voluntad de Dios, primero. Y dentro de la importancia, también en el 1 Corintios 14:2, dice que el que habla en lengua extraña, lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esa es la importancia de tener lenguas, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Y el 4, hermanos, dice también, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Nos edificamos hablando en lenguas, nada más que no tenemos la voluntad de edificarnos, porque nos cuesta trabajo con la carne. Dice que batalla uno con la carne y no ora uno en lenguas, pero se edifica uno. Lo que uno edifica es lo que va a ser eternamente para cada uno de nosotros. En el 22, de ahí mismo, en el 14, dice que son señal para el inconverso. Las lenguas son, por señal son, no a los fieles, sino a los infieles, a los incrédulos. Hace muchos años, 28 años, un joven estaba yo predicando y dice, ¿se habla lengua? Digo, sí, a ver, hábleme. Él creyó. Es la importancia de tener las señales. Dice el Marcos 16:17, estas señales, me decía una persona muy cercana a mí, yo creo en todo lo que dice la Biblia. Y le digo, a ver, dame tu Biblia. ¿Hablas lenguas? No. Esas señales seguirán a los que creyeren. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué no echamos fuera demonios? Muchos. Porque no tienen la autoridad del Espíritu Santo. Porque no lo han procurado. Dice la palabra que debemos procurar, el apóstol Pablo, en el 13, el último versículo, debemos procurar los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando ahorita de la tercera persona. Vamos a ir hablando de la segunda y de la primera y la importancia de cada uno de ellos. Empero procurar los mejores dones, mas aún yo muestro un camino más excelente. Los dones del Espíritu Santo están escritos en 1 Corintios 12, el versículo 4, en donde dice que el Espíritu es el que da los dones, el Señor da los ministerios y el Padre que entremos al cuerpo. Dice, pueden leer este pasaje en sus casas. Hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, hablando de la tercera persona. Y hay algo importante dentro de los dones, que es la fe. Creo que es el 8, 9, ok. Nos trae fe de Dios. Como no oramos en lenguas y no ayunamos, no tenemos poder sobre los demonios. Y algo importante, ahí maneja las sanidades en la parte de abajo. No podemos sanar porque no tenemos el esfuerzo de orar en lenguas. Podemos orar horas y horas y el Espíritu sigue orando. No sabemos lo que dice, pero nos edificamos y nos demanda por nosotros, por nuestra santificación. Y por último, en la importancia de la fe. Aumenta nuestra fe cuando podemos levantar a un paralítico a través de nuestras manos, a través de la bendición del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice la palabra, hablando de el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no hacemos milagros para que el prójimo venga al Señor a través de los milagros? Hay unos que se van, se sanan y después vuelven a su vida natural. Pero hay otros que sí se entregan al Señor. Entonces, es importante entonces que nosotros, sobre todo, la fe propia de uno, que viene de lo alto, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos fe humana que es muy frágil. Todos los creyentes en la carne tienen una fe frágil, porque dice que no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y tienen otros puntos de esa lucha del enemigo que los vence,
como dice el salmista. Dentro de todo esto, el Espíritu Santo nos dice las cosas que ha dicho el Señor. Dice en el 14:26 de Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, dice, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Él nos recuerda las cosas escritas, las cosas que Él ha dicho, que están en la palabra. Por eso es importante tener el crecimiento, procurar los mejores dones del Espíritu. La flojera espiritual que la carne hace, porque es la carne la que nos afecta, el que podamos orar mucho tiempo en lenguas para poder obtener los poderes de Dios, los dones, regalo de esos poderes, vienen a través de la consagración de la oración. Bueno, vamos a entrar al Espíritu de gracia, que le llama la Biblia Espíritu de gracia al Espíritu del Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos a través de Él. Y la palabra maneja el Espíritu de gracia. Romanos 8:9 nos dice al final que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Habla del Espíritu de Dios, los tres. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Los tres. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es Él, el Hijo. No, el que no tenga el Espíritu de gracia no tiene santidad, porque lo primero que hace el Señor es santificarse en Cristo Jesús, llamados santos. Dice, no lo ponga en 1 Corintios 1:2, el Señor nos santifica. Es el único que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces el Espíritu Santo nos lleva al Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia. Dice que demanda por nuestra santificación, el 8:27 de Romanos. Pero si no oramos lo suficiente, pues nos lleva y ahí nos quedamos en embrión y no tenemos olor de Cristo, porque somos muy pequeños en ese espíritu que maneja la Biblia, que los frutos ya no son los dones, son los frutos del Espíritu de gracia o el Espíritu de Cristo, los que habla Gálatas en el capítulo 5, 22, 23 y 24, habla de los frutos del Espíritu del Señor. Confunden las gentes los frutos y los dones y los talentos, porque el talento es lo que traemos de ADN en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nosotros como humanos, en el alma. El talento, dice, tengo el don de la música. No, tiene el talento de la música, porque es un talento, no es don. El don son los que están puestos ahí en la Biblia, los 9 dones que están en 1 Corintios 12. Esos son los dones que vienen por el Espíritu Santo. Y ahora los frutos vienen por el Espíritu de Jesucristo. Y el primero es amor, caridad. Dice que el que no ama no conoce a Dios, no conoce al Señor. Si no hay amor en el hombre divino, amor que viene de lo alto, es que no se le ha amanecido, no tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu del Señor trae ese fruto como primer fruto, caridad. A veces el gozo, la paz, la tolerancia, benignidad, bondad, fe. Aquí hay otro punto de fe. Es fruto. Aquí viene el fruto de fe. El otro es el don, poder de fe, de levantar hasta de todo tipo de enfermedades. Porque dice, sanar enfermos, dice. Y aquí maneja el fruto de fe. Dice que en Mateo 7, 18,
el árbol. El buen árbol, dice, no puede llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Si tienen el Espíritu del Señor, deben de crecer y tener frutos. Si no crecen, no tienen frutos, aunque tengan el Espíritu del Señor en pequeño. Dice que el niño es igual al carnal, no se diferencia el niño en Cristo, ya lo vimos la vez pasada. Y es importante que el fruto de fe que viene del Señor crezca, ese árbol, por supuesto bueno, porque el Señor es Dios y es bueno. Solo Dios es bueno, el Señor es Dios y es bueno, el Señor Jesucristo. Nos dice que el amor de Dios excede nuestro entendimiento. El amor que pone en el hombre, en su corazón, empieza a celar para él, para buenos frutos. Es importante que nosotros demos frutos buenos, no frutos malos. Hay gente que da frutos malos. Y se nota y se ve cuando contamina a otra persona, porque su fruto no es bueno. Y contamina a los que quieren avanzar en el sentido espiritual. Trabajan para el enemigo. A veces ni cuenta se dan, pero trabajan para el enemigo. Vamos a seguir en la cuestión de los frutos de Gálatas, pues hace toda la lista de los 9 frutos. 1 Corintios 13:2, conocido. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe que habla, hay una fe que ya está fuera de esto, cuando habla de la unidad de la fe, la plenitud de la fe, se tiene la fe del Padre, ya no entra en ese texto. De tal manera que traspasase los montes, si no tengo caridad, nada soy. En el 13:3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Si no tengo el Espíritu del Señor, todas las obras que haga las hago en la carne, aunque tenga yo el Espíritu Santo. Por eso dice, Señor, en aquel día, yo hice milagros, eché fuera demonios, no os conozco, dice, aún con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos se agarran al Espíritu Santo para su beneficio, para hacer fama, para hacer dinero a través de ese poder. Véndeme ese poder, le dijo Simón el mago. Y le dijo a Pedro, véndeme ese poder, ¿no? Lo quería para tener mayor poder que él tenía y que vivía de la adivinación. Entonces llegó y entendió que Pedro tenía más poder de que él traía. Dice, véndemelo. Ese poder el Señor se lo da al que se lo pide. Por supuesto, siempre que renuncien a su vida, en donde andan haciendo las cosas que no deben estar repitiendo. Hay gente que viene al Señor y sigue igual. Es importante que sepa que su vida pasada queda atrás para que pueda ir creciendo. Si sigue haciendo lo mismo que hacía antes de venir al Señor, pues se detiene y no alcanza a crecer. El árbol que no crece, que no da frutos. Y es más, hay años, en cada árbol tiene sus años para dar fruto. El crecimiento de un mango no es lo mismo que de un árbol de ciruela, etcétera, etcétera. Los años son diferentes y dan fruto a su tiempo. Como dice el Salmo 1, y su hoja no cae, etcétera, etcétera. Bueno, en Juan 8:12, el Señor nos dice, ya es conocido, que el Señor es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas.
toma tu cruz y sígueme. Hablando de, para ser dignos del Señor, son varias cosas que nos pide, pero el punto importante es lo que dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es importante seguir al Señor para dejar atrás las tinieblas. Gálatas 5:4 nos habla el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas que se perfeccionaban en la ley mosaica. Dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay algunos que son un poquito más liberales y se justifican por sus tradiciones, porque no tienen ni el Espíritu Santo. Lo hacen a un lado, porque el diablo los tiene engañados para que no puedan edificarse y no puedan alcanzar al Espíritu de gracia, que es el Señor. De la gracia habéis caído, el Espíritu del Señor. Se justifican por otras líneas. Y dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a mí a través de otro camino, en otras palabras. Él es el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en 14:6 de Juan. Hablando del Espíritu del Señor, pues manejan dos textos que nos dicen que nos hace hijos adoptivos. En Efesios 1, creo que 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando llegamos al Espíritu del Señor, somos adoptados como hijos, pero todavía no tenemos la naturaleza de Dios. Vamos a ser glorificados los que lleguen con ese Espíritu y no alcancen a llegar con el siguiente que vamos a ver, que es el Espíritu del Padre. Van a llegar glorificados, o van a ser glorificados en los cielos, en su alma, por no alcanzar a obtener el Espíritu que está en nosotros, llenarlo con la Trinidad. Vamos a Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto tiene que ver también con lo que dice Romanos 8:2. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Librados de la ley, dice el anterior texto en Gálatas 4:5. El Señor nos libra para que nos redimiese de estar bajo esa ley, que es la ley mosaica, que dice la Biblia que ni un tilde ni una jota perecerán de ley hasta que el cielo y la tierra perezcan. Entonces esta ley está vigente. Los que estén debajo de esta ley, que no estén en ese espíritu de gracia, van a ser juzgados por esta ley, sus obras. Y van a ir a un paraíso, no van a ir al reino. Esa es la importancia de recibir la adopción a través de Cristo. Vamos a ver en Juan 14, 16, 17. La Biblia nos dice de otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Son tres consoladores. El Espíritu Santo es un consolador. El Espíritu de gracia es otro consolador. Y el Espíritu del Padre, aquí dice, dará otro consolador al Padre. Aquí ya viene con un ruego del Señor. Dice en el anterior 14:15, si me amáis, esa es la condición para que Él ruegue por el Padre, venga a nosotros, guardar mis mandamientos. Hay que guardar los mandamientos del Señor para poder que el Señor ruegue por nosotros, para clama en nosotros, en sus lenguas, Abba Padre. Y dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el 17.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será con vosotros y será en vosotros. El punto importante es que el mundo no puede recibir al Padre. Los cristianos que aman al mundo, como lo dice también Juan, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es importante. Si nosotros no renunciamos a las cosas que antes nos gustaban del mundo, es importante que nosotros alcancemos la Trinidad. Y a veces el hombre impone cosas del hombre, de no ir al cine, de no ir a la playa, muchas cosas, ¿no? Que no entienden cuáles son las premisas importantes para recibir los espíritus de Dios, que no son los mandamientos del hombre. Israel tenía como 800 mandamientos que el hombre había puesto al pueblo de Israel, y por esa razón estaban lejos del Señor. Entonces, lo importante es pagar los costos, precios que el Señor nos pide de manera directa para poder tener el amor de Dios completo, el amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, si ustedes ven en los dones, no trae amor, trae dones de poder, no trae amor. Entonces, dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor significa inmortalidad, en otras palabras. No. Dice, la palabra quiere decir no. Y muerte, sin muerte. Es lo que quiere decir el amor, sin muerte. La inmortalidad está en el amor de Dios. Ni siquiera está en el amor del Hijo, es en el amor de Dios. Completo, la Trinidad. El Hijo es el que nos lleva a ese amor divino. 1 Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. La gente que no conoce al Padre, no conoce al que tiene al Padre. Muy simple. Le molesta ese parteaguas espiritual. Y de una u otra manera, porque todavía no alcanzan el crecimiento de santificación completo y existe esa división. Hace muchos años conocí esto. No existe la hermandad, no existe la amistad, no existe nada en el medio espiritual cuando el hombre no camina hacia la bendición divina de los espíritus de Dios en uno. La envidia de la carne sobresale sobre esa relación, por muy fuerte que sea hermano en la carne, o sea amigo también en la carne, porque camina uno y se da uno cuenta que no hay esa relación de amistad por causa de lo espiritual. También Juan 17:25 habla lo mismo en el Evangelio. Padre justo, el mundo no te ha conocido, dice el Señor, mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me envías. Sus discípulos menos Judas. El mundo no conoce al Padre. Entonces la gente que tiene esa relación con el mundo no conoce al Padre, aunque diga que lo conozca. Juan 16:13, hay una diferencia bien importante. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, le llama la Biblia Espíritu de verdad al otro Consolador, que leímos en Juan 14, 16 y 17. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Es importante decir esto, la mentira es una abominación a Jehová. Y mientras haya mentira,
el hombre está siendo detenido para ir a ser presentado o para que el Espíritu de verdad venga a él, esa abominación a Jehová, la mentira. Porque el padre de mentira es el diablo. Y mientras nosotros estemos sacando mentira de nuestra boca, no tenemos al Padre, porque es el Espíritu de verdad. No podemos mentir. Eso es importante. Pero nos dice abajo que ese Espíritu de verdad dice que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Si tuvieran muchos aquí al Padre, supieran que estamos a una cosita así de nada, entrar en el día malo, de repente. Hacen planes, porque no creen que estamos a una cosa de nada de partir. Todos los que estamos aquí, los que seamos fieles al Señor, estamos muy cercanos a partir de esta vida. Los que somos creyentes y que vamos a ser fieles, estamos muy cercanos. Cuando venga el día malo, nos amanezcamos con que ya empezó la guerra, va a ser un tobogán de acontecimientos. Y va a decir, hermano, tenía razón. Nos decía. Estamos en un tiempo muy corto. Dice que debemos de redimir el tiempo del Señor. Nos dice que debemos de redimir el tiempo para poder alcanzar la bendición completa. Dice que Él nos dice el futuro, las cosas que han de venir, el Espíritu de verdad. La pregunta, ¿en dónde estamos? El tiempo. Como le preguntaban a Pablo, ¿en qué cuerpo vamos a resucitar? Bueno, aquí, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tercer sello y a punto de terminar el tercer sello. El colapso económico ya está anunciado. Cualquier momento viene un colapso económico y viene la guerra, porque a río revuelto es ganancia de pescadores. Es importante decir esto para muchos de los que predican. No entienden que las trompetas son el anuncio de cada ira. Son 7 trompetas y son 7 copas. Y las revuelven y no entienden que las trompetas son el anuncio de la ira. 1, 2, 3, 4, 5 copas, 6. La última copa, que es la venida del Señor en el tiempo de ira. El punto también importante, escuchaba yo a un hermano hablar que viene la grande tribulación. Para él todavía no ha comenzado, pero que viene. Y maneja lo que dice el Señor: huyan a los montes. No es así, hermano. El Señor dice que huyan a los montes al remanente judío, el que va a ser perseguido por el anticristo, para que terminen de esconderse cuando venga el Señor, los recoja. Dice que mandará de los 4 puntos cardinales a sus ángeles a recoger a todos los sobrevivientes judíos, porque va a ser con ellos un trabajo especial y nosotros vamos a estar ahí ayudando al Señor a hacer un trabajo especial. Por eso dice que haremos cosas más grandes que las que Él hizo, porque estaremos 1000 años trabajando para Él en ese tiempo y vamos a hacer mucho trabajo para el Señor, los que estemos como reyes, como hijos del Padre, porque el Padre es el que nos da el estatus de hijos de Dios, ángeles de Jehová. Vamos a Apocalipsis 22:5. En el 1 maneja el trono, dice que sale un río. Después me mostró, dice, un río limpio de agua de vida. ¿Cómo es figurativo la palabra para estar escondido todo esto? Cristo es ese río de agua limpia. Dice, cuando venga aquel Espíritu, dice, hablar el Señor en Juan, maneja ríos de agua viva correrán dentro de su vientre, hablando del Espíritu de gracia del Señor.
y maneja que salía del trono de Dios y del Cordero. Río, dice que del lado de una y del otro había el siguiente, hermano. Estaba el árbol de la vida. De la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, hablando de los frutos completos de Dios, porque dice, habla de dones en Santiago 1:17, dice, el 16 no es rey, de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esos dones o frutos que lleva a su derecha y a su izquierda el Señor, los dos pueblos, judío y el gentil, habla de esos dos que están al lado del río, que es Cristo. Y dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de naciones. Así como aquí dice que tendremos, impondremos manos sobre los enfermos y sanarán, allá en los cielos dice que llevaremos sanidad a las naciones. A los nuestros que vamos a ir a ver, los que alcancemos la estatura del varón perfecto, saldremos al universo y iremos a visitar a los nuestros. Los que hemos perdido a los nuestros aquí, allá los vamos a ganar. Y allá vamos a convivir con ellos, vamos a ir a visitarlos y le vamos a llevar sanidad a ellos, a los nuestros que los hemos perdido aquí. Perdido en el sentido de la división espiritual. Ellos nos aborrecen por esa división espiritual que tiene el aspecto de encontrar al Padre. Por eso el mundo nos aborrece, lo dice el Señor, el mundo nos aborrece, porque no somos de este mundo. Seguimos con el 22:5. Dice que no habrá más noche y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Esos que tengan el Espíritu de verdad. El otro Consolador, que estará con nosotros para siempre, dice la palabra. Pero para eso necesitamos pagar los mandamientos que nos dice la palabra, el mandamiento de Cristo. Debemos llevar las cargas de los otros, los unos de los otros. Y hay mucha gente que no entiende esto, que las cargas se tienen que llevar los unos y los otros. Son muy pocos los que entienden las cargas. Son carga ellos, porque no hacen esta ley de parte de Dios de tener esa bendición, de darse. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Y ahí incluye toda la bendición que el Señor nos va a dar. Dice que medida rebosada, abundante, remecida, dice, nos será dada. Cosas que ojo no vio, ni oyó, ni oreja, dice, ni oreja oyó, ni han subido en el pensamiento, en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Como no las ven, no las palpan, no las creen. Ahora que venga todo lo que hemos compartido y hemos llevado a algunos hermanos a otros lugares, van a empezar, sí era cierto, que ya tarde para encontrar la completa bendición de parte de Dios. Los tres espíritus que nos traen fe, cada uno de ellos. La potencia del Padre dice que no da a Dios el Espíritu por medida. Es el Padre. El Espíritu por medida, Él es el Espíritu Santo, que hay que procurar los dones, orar. El Espíritu de gracia dice que se suministra en el 1:19 de Filipenses por la oración. Se suministra el Espíritu de Jesucristo. Orar en lenguas del Señor, ya no lenguas del Espíritu Santo. Si usted va a ir a sanar a alguien, va a orar en lenguas del Espíritu Santo. Pero si quiere, ya tiene el Espíritu del Señor, tiene que suministrarse por la oración del Espíritu de Él en nosotros. Porque clama, Abba, Padre.
ven Padre, para que tengamos la Trinidad completa. Dice, porque sé que eso se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando llama salud, la palabra es santificación. Entonces, la oración del Señor nos va llevando en esos 4 niveles de santificación para alcanzar al Padre. Tenemos que orar primero, si no tenemos y no hemos orado en lenguas, o si hemos orado en lenguas muy poco, tenemos que redimir el tiempo para hacer la transición al Hijo y del Hijo al Padre. Porque es la bendición de la unidad que dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la Trinidad en nosotros, y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que seamos a la medida del Señor, a la plenitud del Señor. Que el Señor les bendiga.